Dos tipos duros de la comisaría sujetaban con fuerza a un vagabundo, medio borracho, que gritaba de dolor. El hombre se retorcía, escupiendo maldiciones, mientras Svieta le daba primeros auxilios. Le curaba la herida y le administraba amoníaco para esnifar. Estaba empapada. Se sentía mal del estómago por el horrible hedor que desprendía del vagabundo. Por fin terminó la hazaña. La mujer se lavó las manos, larga y concienzudamente. Se quitó los guantes y se sentó cansada en el sofá, pensando para sí. Menudo trabajo. Hacer entrar en razón a los alcohólicos en la celda de los borrachos. Es culpa mía. Es lo que me merezco. No debería haberme cruzado en este camino de la gente rica. Estoy harta de todo. ¿Dónde está la justicia en este mundo? Hace poco le trasladaron a ese duro trabajo como castigo por un incidente. Antes de eso, Svieta trabajaba como médico de ambulancias. La querían y la respetaban. El equipo era estupendo, francamente amable. Todos valoraban a la doctora por sus manos de oro. Se sabía de memoria los síntomas de todas las enfermedades. Diagnosticaba, y más de una vez sacó un paciente literalmente del otro lado del mundo en cuestión de segundos. Al fin y al cabo, se suele llamar a la ambulancia en momentos críticos, y aquí es importante orientarse rápidamente en la situación, no confundirse y prestar correctamente los primeros auxilios. Svieta recordaba, como ahora, cada detalle de aquella desafortunada llamada. El turno estaba en pleno apogeo. El mar llama, y ella está sola con el conductor. Olga, la enfermera, está de baja. Mientras se dirigían a la siguiente llamada, Svieta no tenía ni idea de lo que esperaba. El central informaba de que un hombre vivía en una mansión de un barrio de lujo y había enfermado. Todos los indicios apuntaban a una crisis hipertensiva. En esos casos, el tiempo apremia y es importante prestar los primeros auxilios lo antes posible. El conductor, Semyon, se quedó fuera. El motor volvía a dar problemas y había que poner el coche en orden. Pero cuando la doctora entró en la elegante mansión, el propietario en persona salió en su encuentro. El ricachón aparentaba unos 50 años, un tipo corpulento y desagradable, con ojos pequeños, grasientos y malhumorados. Estaba vivito y coleando, sorbiendo de su copa de coñac caro. El hombre vio a una doctora muy guapa y silbó. «Vaya, eso sí que es un regalo con clase. ¡Qué mujer más guapa! No puedo apartar los ojos de ella. Vaya, qué imagen! Buenas tardes, dulce criatura. ¿Has venido a invitarme? Soy todo tuyo. Ya ardo de amor, hasta de fiebre». Svieta respondió irritada. «Veo que te encuentras muy bien. Entonces, daremos una falsa alarma. ¿Por qué alejas a la gente por nada? Quizás alguien necesita ayuda urgente en este momento». De repente, el hombre de negocios se acercó a ella y empezó a tocarle los hombros sin miramientos. Y luego empezó a acercarla a él y susurrarle. «Vamos, relájate, chica. No seas testaruda. Solo serán 10 minutos. No te haré daño y te pagaré generosamente». Me has puesto nervioso. Hacía tiempo que no deseaba tanto a una mujer. Nunca había tenido coito con un médico de verdad. Siempre lo he soñado. Esto era inaudito, y Svieta empezó a gritar y a defenderse, pero el canalla siguió como si se hubiera quedado sordo. No iba a poder salirse con la suya, y ahora la estaba besando, respirándole alcohol en la cara. En su trabajo, por supuesto, ha tenido de todo. Ha tenido algunos pacientes que no eran de todo normales, pero eso es todo. La mujer estaba furiosa. Empujó al bastardo y salió corriendo al pasillo. Este se precipitó tras ella y consiguió meter el pie bajo la puerta. El inadecuado la agarró con fuerza del brazo y la arrinconó en un rincón. Había un cubo de agua sucia junto a la ventana. La vieja ama de llaves estaba fregando los suelos. Svieta, inconsciente de sí misma por la conmoción, salió disparada y vertió la basofia sobre el hombre rico de un manotazo. Por extraño que parezca, funcionó, y él se quedó inmóvil, limpiándose y maldiciendo soezmente. La doctora no esperó a que continuara y salió corriendo de la mansión como una escaldada, casi olvidando su maletín. Salté al coche y le grité al chofer. «Simon, démonos prisa y salgamos de aquí, ¿bien? Deprisa, he dicho». Después de la segunda vez, la ambulancia arrancó de alguna manera y empezó a coger velocidad rápidamente. El conductor se quedó mirando al médico estupefacto sin entender nada. Nunca la había visto en tal estado.
La mujer sollozaba, le goteaba el rímel, las mangas del uniforme del médico estaban empapadas, el pelo revuelto. Abrió la boca. Dios, Elzbieta, ¿qué ha pasado? La paciente está violenta o loca. Tal vez deberíamos ir atrás para calmarlo. ¿Qué ha pasado? Dímelo. El médico bebió agua de una botella de plástico. Se calmó un poco y empezó a decir: sí, seguro que está loco, una especie de maníaco. No tuvo ninguna crisis, simplemente se emborrachó y confundió la ambulancia con las chicas de compañía. Empezó a molestarme, así que tuve que echarle lodo para que entrara en razón. ¡Qué pesadilla! Es tan desagradable cuando lo recuerdo. Vas conduciendo, pensando que el hombre se está muriendo y se comporta de forma tan grosera. Simon entornó los ojos. ¡Qué cabrón, qué cabrón! Solo que ahora me parece que no hay muchos problemas. Es el millonario Scurato en persona. Se dice que ha construido su negocio a base de cosas turbias, sus casinos clandestinos y burdeles en todos los barrios. Se ha apoderado ya de toda la ciudad. Hay gente suya por todas partes. Estoy preocupado, Elzbieta. No pasa nada. Tal vez duerma y no se acuerde de nada. Simon estaba en medio de todo. El millonario estaba aterrorizado y enfadado con la mujer insolente. Su ego estaba herido. Una mujer corriente le había tirado barro. Esto es inaudito. ¿Quién se cree que es? Nadie se atreve a rechazarle. Tenía buenas relaciones con el médico jefe, y en una ocasión le dio una suma considerable de dinero. Y por supuesto, exigió que se castigara a tal arrogante médico. Todos sabían que era no mejor tratar con Scurato. Discutir les costaría dinero, así que la mujer fue inmediatamente llamada a filas. Ella intentó explicar por qué se había ensañado con el paciente. Me dijo que había abusado de ella y quería intimidad, pero nadie quiso escuchar siquiera las excusas de Elzbieta. La orden ya estaba firmada en el departamento de personal, pero entonces el millonario se le ocurrió otra idea para su castigo: trasladarla a la celda de los borrachos como enfermera. Se regocijó. Ahora que esa Barbie con los vagos apestosos. ¡Qué mojigata! Eso le enseñará una lección para toda la vida. Se acordará de mí una y otra vez. Yo me encargaré de ella, para que no se la lleven a ningún otro sitio. Toda la subestación estaba de orejas. Una médico prometedora e insustituible, una excelente especialista, era degradada al rango de una enfermera ordinaria. Los compañeros incluso redactaron una petición para que se le devolviera a la valiosa empleada. Pero el jefe la rompió y les dijo a todos que se fueran a sus escritorios si no querían que también se les descubriera alguna fechoría. A partir de ese día, la vida de Elzbieta empezó a cambiar. Por la mañana no tenía ninguna gana de ir al centro de desintoxicación. No lo soportaba. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía que vivir por algo. Así que se puso a trabajar duro. Pero a pesar de todo, hacía su trabajo lo mejor que podía, incluso cuando se trataba de la gente sin hogar. Y hoy, al final de su turno, Elzbieta quería correr a la ducha. Tan horrible e intrusivo era el olor. Se miró en el espejo y de repente rompió a llorar. Por alguna razón, se le acumulaban las lágrimas. La mujer empezó a repasar su memoria todos los episodios felices e infelices, como el metraje de una película. La madre de Elzbieta, Ludmila, dio a luz a su hija de un obrero de la construcción que estaba de visita. Había sido una niña mala desde joven, una mujer sin hijos. No quería, pero debido al descuido, tuvo que dar a luz. Estaba preocupada por mi hija. Los llantos nocturnos, los pañales, aburrieron rápidamente a Ludmila. Ella quería, como antes, amor, valor y, lo más importante, libertad. Así que un día llevó la niña a su madre, a una anciana, Bárbara, con las palabras: «Mami, esto es lo que pasa. Necesito irme fuera un tiempo. Es urgente. Te puedes quedar con Elzbieta. No te enfades. No tardaré. Sé lo que estás tramando. Probablemente sea otro revolcón con alguien más. Dios, Luda, ¿cuándo vas a sentar la cabeza? Acabas de tener un bebé y ya eres como un gato. Estás huyendo. Eres madre. No olvides de quién es el niño. No es para mí. Es para ti. Yo ya tuve un bebé. Soy una anciana
y no necesito tener bebés. ¿Tienes conciencia? La hija hizo un gesto con la mano y se marchó con una maleta, pero no por un tiempo, como había prometido, sino para siempre. Y Svieta se quedó con la abuela. Al principio, la negligente madre, al menos de vez en cuando, enviaba algo de dinero, y era poco, más poco. Bárbara, aunque refunfuñaba todo el tiempo, le resultaba difícil sacar adelante a ella sola a su nieta. Tenía que trabajar a media jornada y fregar los suelos en su vejez, pero a pesar de todo, quería mucho a Svieta. Gracias a Dios, no se parecía a su hija, ni en el aspecto ni en el carácter. Tanto más cuanto creció y se convirtió en una niña muy amable, obediente y nada problemática. Mi nieta se sintió atraída por la medicina desde muy pequeña, jugando en el hospital, midiendo la tensión arterial de la abuela. Para Svieta, su querida abuela lo era todo. Era una madre, un padre, una amiga y una consejera. Por eso, cuando enfermó, la niña se preocupó mucho. La salud de la anciana se fue deteriorando. Los años y el duro trabajo le pasaron factura. Cada vez estaba más enferma y débil, y justo antes de la graduación de Svieta, murió. Fue una pérdida terrible para la niña, porque su abuela había sido la persona más cercana a ella, y ahora era huérfana, sola en el mundo. Sus vecinos ayudaron con el funeral. Todo el pueblo recaudó dinero. Acompañaron a Bárbara hasta su último viaje. Como corresponde, todo es honorable. Entonces pudieron vender la casa y el solar de la abuela y compraron una pequeña habitación en la capital. La tía Clava se lamentaba y aleccionaba a Svieta. Eres una buena chica, lista, guapa. Aquí no tienes nada que hacer. Vete a la ciudad, allí tienes un techo. No te perderás. Sé una buena chica y acuérdate de nosotros con una palabra amable. Que Dios te bendiga. Después de la graduación, todo fue fácil para Svieta. Fue a la facultad de medicina y tras graduarse, por fuera, la muchacha se convirtió en una belleza, con cara, ojos azules y una preciosa mata de pelo. Los labios lánguidos y sensuales y una bonita figura sin un solo defecto. Todos los chicos, sin excepción, y los hombres hechos y derechos, giraban la cabeza a su paso. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que se fijaran cada vez más en ella, y ahuyentaba todo tipo de mujeriegos y amantes, porque creía en el amor verdadero, y lo esperaba. Svieta leía novelas femeninas, y deseaba que le sucediera a ella también, de una vez por todas, y recordaba bien las palabras de su abuela. Nieta, ¿te acuerdas de lo que le pasó a tu inútil madre? Mira, no repitas su destino. Cuida tu honor cuando seas joven. Para Svieta era fácil estudiar, pero le resultaba muy difícil sobrevivir sola, sin el apoyo de nadie. Ahorraba todo lo que podía, trabajando de enfermera, de noche en salas, para que al menos tuviera que comer. Compré un pan, una botella de kefir y lo repartí todo para un par de días. Los bondadosos trabajadores del servicio de comidas se apiadaban de la huérfana y a menudo le invitaban a cenar gratis o le dejaban una ración para la cena. Está claro que con semejante carga no podía divertirse. O estudiaba, o hacía los quehaceres de la casa, o dormía después de un día duro. Sus compañeras de clase se quedaban perplejas, la consideraban dichosa y a menudo le repetían: Svieta, qué tonta eres. Con tu aspecto, el dinero puede fluir en tus manos, y tú empujas todo como una mujer de 7 varas. Búscate un prometido más rico y haz de él una cuerda. Eso es todo. Tienes a todos los hombres del mundo babeando por ti. La chica encogió los hombros y sinceramente no entendía a sus amigas. ¿Cómo se puede comerciar con la belleza y el amor y los sentimientos? Es una moneda de cambio. Después de todo, si amas, entonces uno y hasta el final. Y el romance, muchas veces pensó. Ni hablar. Prefiero esperar a mi alma gemela. Después de graduarse, se alegró de que la contrataran como una terapeuta y pronto ella misma se trasladó a urgencias. Le gustaba mucho su trabajo. Literalmente, esperaba con paciencia cada turno, porque ayudar a la gente era su vocación.
se mirara como se mirara. Y pronto ocurrió algo que cambió su vida por completo. Esa mañana ya había terminado su turno y se dirigía a casa, cuando de repente presenció una pelea callejera. 3 gamberros atacaron a un hombre e intentaron robarle, pero él se defendió. Se produjo una riña. Al final, algún transeúnte llamó a la policía y dispersó a los sinvergüenzas, y el hombre quedó tendido en la calzada, se retorció y levantó la mano. Una mancha carmesí empezó a difuminarse en su chaqueta. Ella corrió hacia el desconocido y empezó a prestarle los primeros auxilios de forma clara y profesional. Detuvo hábilmente la hemorragia y le aplicó un vendaje. Luego ordenó: «Voy a llamar a una ambulancia. No dobles el brazo por el codo». Llamó la ambulancia, esperó a que llegara el equipo y solo cuando el hombre estaba cargado en una camilla, me volví hacia él. «No te preocupes, la herida no es profunda. Está sangrando mucho. Se la suturarán y lo dejarán ir. Todo se arreglará». De repente, el joven empezó a balbucear: «Qué hermosa mujer eres. Gracias. Me has salvado la vida. Como muestra de mi gratitud, permíteme invitarte a cenar al restaurante. Elige usted. ¿Cuándo le viene bien?». Los trabajadores de la ambulancia se rieron a carcajadas. Ahora que si no corre peligro su vida, tumbado en la camilla y concretando una cita. Elzbieta quiso negarse por educación, pero luego pensó: ¿por qué no? No quería pasar otra noche sola. ¿Por qué no salir un rato? Aceptó y escribió su número de teléfono en un papel. Por la noche llegó la llamada tan esperada. El corazón de la chica se agitó al oír al agradable barítono. «Buenas noches, mi salvadora. Me llamo Ilya. ¿Cuándo y a qué hora te recojo, bella princesa?». La muchacha floreció. «Gracias por el cumplido. Soy Elzbieta. ¿Cómo te encuentras?». «Estoy bien. Me curaron la herida, me pusieron puntos y me mandaron a casa. Digamos que a las 9, entonces. Apunta la dirección». Elzbieta se puso su vestido rojo de fin de semana y tardó un buen rato en arreglarse delante del espejo. Exactamente a las 9 de la noche, en punto, sonó el timbre de la puerta. La chica abrió y se quedó helada. Allí estaba Ilya, con un traje caro y un precioso ramo de flores. Sonrió encantadoramente y dijo: «A la más bella, mi salvadora. Acabas de cautivarme con tu belleza. Eres tan... Me voy a poner rojo. No soy niña, soy un mirón. Seré la envidia de todos en el restaurante». La velada fue simplemente genial. Elzbieta estaba asombrada. Nunca había estado en un establecimiento así. Cuando Ilya pidió ostras, la chica se sintió avergonzada y decidió no comer, para no pasar vergüenza. Pero para su sorpresa, Ilya le explicó con tacto y discreción cómo y qué hacer, y pudo disfrutar plenamente de aquel manjar increíblemente delicioso. La copa de vino le golpeó en la cabeza. Todo le parecía tan de cuentos de hadas, irreal, como si hubiera ido a un baile, como Cenicienta, junto a su príncipe azul. El tiempo pasó volando como un segundo, y ya era hora de volver a casa. Ilya la llevó a casa y la besó suavemente en la mejilla. Elzbieta se derritió. Se sentía tan bien que su tacto era como una suave brisa. Y luego susurró apasionadamente: «Eres la mejor chica de todo el universo. Deseo tanto que seas mía. Eres tan dulce. Podría devorarte». Empezó a besarla con tanta destreza que todas las actitudes vitales se fueron al infierno. Elzbieta ya no se pertenecía a sí misma y se arremolinó en un torbellino de pasión, subiendo al clima de placer. Se despertaron en la misma cama y la chica no se arrepintió de nada. Nunca se había sentido tan bien. Su romance comenzó con una pasión loca e Ilya se convirtió en el primer hombre de Elzbieta, pero ella no lo mencionó. No lo lamentaba lo más mínimo, porque estaba completamente loca de amor.
Una cosa estaba un poco tensa. Sus encuentros no eran tan frecuentes como a ella le hubiera gustado. Su prometido no tenía ninguna prisa por presentársela a sus amigos o a su familia. Ella le preguntó a Ilja por qué esto es así, pero él le seguía dando excusas. Que estaba demasiado ocupado con el trabajo. No tenía tiempo. Mis padres están de vacaciones. Ella debería haber estado alerta a tiempo. Pero no. Llevaba gafas de color rosa que le hacían ver todo de otra manera, positiva y feliz. Todo iba bien, hasta que Svieta empezó a notar algunas señales de alarma. Náuseas, vómitos en la mañana y un apetito enorme. Como era médico, enseguida adivinó que se trataba de un embarazo. Pero por si acaso, fue al ginecólogo y confirmó sus temores. La mujer estaba indecidiblemente feliz. ¡Hurra! Ahora sí que nos vamos a casar. Debería decírselo a Ilja cuando antes. Se va a poner muy contento. Svieta apenas había trabajado un turno. Estaba impaciente por contarle a su prometido la increíble noticia. Aunque ese día no tenían cita, ella misma lo llamó. Cariño, hola, te he echado tanto de menos. Ven, date prisa. Tengo una noticia asombrosa para ti. Para su sorpresa, el hombre contestó en voz baja. Mira, te dije que no me llamaras sin avisar. Estoy ocupado, pero si es algo muy urgente, allí estaré. Estaré allí en 1 hora. Hasta luego. Adiós. La chica estaba incluso un poco ofendida. Qué raro. ¿Por qué está así? Quizás realmente hay un encuentro. Pero enseguida se acordó del bebé. Olvidó el rencor y corrió a preparar la cena para complacer a su amado. Ilja entró en la cocina y se llevó una gran sorpresa. La mesa estaba llena de manjares y una floreciente Svieta estaba sentada en el centro, sonriendo. El hombre besó a la mujer y le preguntó: «Bueno, dime, ¿por qué estás tan reluciente como un samovar pulido? ¿Me ha tocado la lotería? ¿Te han ascendido?» Svieta farfulló: «No, no te ha tocado. Mejor aún, cariño, vas a ser papá. Estoy embarazada. Ya estoy de 8 semanas. Estoy muy contenta». La cara de Ilja cambió radicalmente. Se puso blanco como papel. Permaneció en silencio un rato largo. Dijo en voz baja: «Sí, me has hecho feliz. Pero no puedes decir nada, Svieta. Tienes que abortar. Yo lo arreglaré todo. Ni siquiera vas a sentir nada. Te pondrán anestesia. Todo se olvidará con el tiempo. No te preocupes». La mujer se quedó boquiabierta y se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía creer lo que estaba oyendo. «Ilja, amor mío, ¿qué dices? ¿Cómo que no me preocupe? No quiero abortar. Es nuestro bebé, tuyo y mío. Y ya está aquí, está vivo. Estás sugiriendo que lo mate. ¿Por qué? Dijiste que me amabas. ¿Cómo podré hacer esto?» El hombre apartó la mirada, suspiró y contestó: «Lo siento, pero tengo otra prometida. Es la hija del juez y nos vamos a casar pronto. Así son las cosas. Lo siento. Es culpa mía. Debería haber sido más cuidadoso. Pero estaba segura de que te estabas protegiendo». Svieta estaba histérica, gritando y alzando la voz. «¿Tu prometida? ¿Quién soy yo entonces? Dímelo. ¿Por qué me has mentido? Me llamaste tu amada, la única. Pensé que me amabas de verdad. Esperaba que nos casáramos». Ilja estalló de repente. «Vamos, soy un hombre rico, un hombre de negocios. ¿Qué van a pensar de mí si me caso con una huérfana? De todas formas, mis padres no te van a aceptar. A no ser que estás descontenta conmigo. Pues no seas testaruda. Haz lo que yo te diga y todo será como antes. ¿Quieres que te compre una pulsera de oro o un vestido caro como compensación moral?» Svieta
le dio una bofetada con todas sus fuerzas y gritó: ¡Fuera! ¡Fuera de mi piso y de mi vida! No quiero nada de ti. Daré a luz y criaré al niño yo misma. ¿Entendiste, cabrón? Ilya solo se frotó la mejilla, se encogió. Como quieras. Es tu elección. Pero yo no tengo nada que ver con ese niño. No intentes chantajearme con él. Dio un portazo y se marchó, arrojando sin cuidado las llaves de la mesilla y un par de billetes grandes. Como una burla. Elzbieta sollozaba y aullaba y rodaba por el suelo. Tiraba los platos de la mesa, rompía el dinero en pequeños jirones. El dolor y el resentimiento le quemaban el alma. Gritó: ¿cómo ha podido? ¿Por qué? Resulta que yo no soy nada para él. Un caramelo, una niña para complacerle. Qué doloroso y repugnante, por Dios. Desde aquel fatídico día, Elzbieta no vivía, no existía. Pero a pesar de todo, añoraba terriblemente a su amado. Lo veía literalmente en cada transeúnte. El embarazo era muy difícil y el estrés nervioso lo empeoraba. Vomitaba todo el tiempo, estaba enferma del estómago. Ahora era toda una hazaña para ella cumplir su turno. Pero aguantó todas las penurias, porque soñaba con tener el bebé. Después de todo, era sangre de ella y de Ilya. Elzbieta seguía esperando y deseando que cuando Ilya viera al bebé, se derritiera y siguieran a reconciliarse. Aunque su amante era todo un canalla, ella seguía añorando desesperadamente, recordando los momentos felices de sus encuentros. Pero por desgracia, acabó trágicamente. A las 16 semanas, justo en su turno, Elzbieta empezó a sangrar. La llevaron a planta. Los médicos lucharon por su vida durante mucho tiempo. Por desgracia, el bebé no se pudo salvar. Abortó. Lloraba. Estaba tumbada en la habitación, de espaldas a la pared, sin comer nada. Las enfermeras sintieron pena por ella, ya que eran colegas, e intentaron consolarla lo mejor que pudieron. No le contaron toda la verdad para no acabar con ella. Pero una vez escuchó una conversación de sí misma. El médico que la atendía, Igor, hablaba en voz baja en el pasillo con una enfermera, Ina. Oh, qué pena me da nuestra médica, Elzbieta. No me lo puedo creer. Se me parte el corazón. ¿Por qué le tuvo que pasar todo esto? Y el hombre resultó ser un cabrón. La dejó embarazada y ella perdió al bebé. Igor suspiró. Debo decirle, cuando le den el alta, una terrible verdad como médico. Pero, ¿cómo se lo hace? ¿Cómo decirle a una mujer desconsolada que ha sufrido un aborto, que probablemente nunca volverá a tener hijos? No puedo hablar, son los nervios. Elzbieta palideció, aulló anhelante y se fue flotando por la pared. Despertó en su habitación. Ina le puso amoníaco bajo la nariz y gimió. Oh, Elzbieta, lo siento. Bueno, no te enfades tanto. Puedes coger un bebé del orfanato. Mucha gente lo hace. Tienes que seguir adelante con tu vida. Lo siento mucho. Pero la mujer no dijo nada y se volvió hacia la pared. Lloró en silencio, estremeciéndose. Con sus frágiles hombros, dentro de ella había un campo abrasado. Un agujero negro y vacío. Todo se le derrumbó en un instante. Se derrumbó como un castillo de naipes. ¿Y para qué iba a tener ella esa maldita belleza si solo le trae desgracias? Sea como sea, la vida no se detenía. Día tras día, Elzbieta volvía poco a poco en sí, dando todas sus fuerzas para ayudar a la gente. Para ella, eso era como una salvación. Así que los días pasaban volando más rápido y no tenía tiempo para lamentarse. Pero después de aquella aventura de pesadilla con el acoso de Skuratov, se vio privada de lo último, su trabajo favorito. Era como si un destino maligno se cerniera sobre ella, y las desgracias cayeran todas a la vez. No dejaba de pensar,
¿De qué sirve mi existencia? Sin alegría en la vida, sin luz, ¿para qué? Ni marido, ni hijo, ni nadie. Tal vez debería conseguir un bebé de un orfanato. Al menos habrá alguien a quien servir un vaso de agua en su vejez. Con tan sombríos pensamientos, pasó el resto de su vida, casi hasta el amanecer, sin cerrar los ojos. En el siguiente turno, volvió a fracasar. Además de todos los encantos habituales del centro de desintoxicación, se produjo una emergencia a altas horas de la noche. Hacía tiempo que había oscurecido afuera. Los pacientes que habían estado recuperando la sobriedad se habían calmado, y la mujer ya estaba pensando que podríamos relajarnos un poco y tomar té. Pero de repente, escuchó a alguien que se paseaba bajo las ventanas y gritaba: ¡Ayuda! ¡Abran! Un vagabundo llamó a la puerta del centro de desintoxicación. Sostenía en brazos un hombre herido y sangrante, y suplicaba: «Hermana, ayúdame, no lo pido por mí. Aquí estoy, y 4 hombres lo están pegando. No soy un sin techo, mi ropa está limpia y es cara. No tengo dinero. Tiene que ayudar a todo el mundo». Esbieta respondió enseguida sin pensar: «Claro, tráiganlo, pónganlo en el sofá. No te preocupes, ayudaré a tu amigo. Vete, si no, tendré problemas. Esto no es un hospital después de todo, es un lugar de desintoxicación». El vagabundo empezó a retroceder y disculparse. «Oh, no lo vi bien, me equivoqué. Lo siento. No se lo digas a la policía. No puedo ir allá, tengo mis pecados del pasado. Gracias, espero que se mejore. Me da tanta pena ese hombre». La doctora cerró la puerta tras el vagabundo y comenzó a atender al herido, regañándose como pudo. ¿Qué clase de personaje soy? No puedo ir más lejos. ¿Y cómo van a saber que estoy aquí sin preguntar? Deberíamos llamar a una ambulancia y a la policía, de buena manera, para no liarme la cabeza. Pero no, tenemos que hacernos más aventuras. Esbieta examinó al paciente. Todo su cuerpo tenía un hematoma y moratón, y una puñalada en el pecho, un poco más, y llegaba al corazón. Trató la herida y empezó a coser. El hombre gruñó. El médico examinó cuidadosamente al paciente. Bueno, sus costillas no parecen estar rotas, ni tampoco los huesos de sus brazos. Hay signos de una conmoción cerebral grave. Tenemos que ponerle un gotero. Pero qué bien está. Es como Apolo. Se nota que se cuida. Y a juzgar por la ropa de marca cara, no se preocupa. El médico pasó toda la mañana con el atributado paciente y no pegó ojo. Pronto volvieron a llamar a la ventana. La mujer, exhausta y cansada, fue a abrir. ¿Quién más lleva? Es un trabajo duro, no un turno. ¿Cuándo voy a llegar a casa? Pero para su sorpresa, un anciano con bigote y barba, bien vestido y lustroso, entró a la sala de sobriedad, suplicando al médico. «Dígame, mi hijo vino a verle anoche. Aquí tiene una foto. Deseo verlo. Encontré el coche abandonado y en las cámaras de seguridad lo vieron. Fue atacado por unos cabrones. Luego, un vagabundo recogió a mi hijo y se lo llevó a alguna parte. Luego ya no pude verlo. Entonces pensé, es un largo camino hasta el hospital. Él no sería capaz de llevarlo, pero quizás vino aquí». Esbieta miró la foto y por supuesto reconoció a su paciente y asintió. «Pasa, aquí está. Un vagabundo lo trajo anoche y me rogó que lo salvara. Y yo, aunque aquí solo soy una enfermera, también soy médico, así que le ayudé. Tienes que ir al hospital para que lo examinen. Tiene una contusión y la herida tardará mucho en curarse». El anciano le tomó las manos, empezó a besárselas. «Dios mío, gracias. Tienes un corazón bondadoso y sensible. ¿Acaso sabes a quién has salvado? ¿Has oído hablar de los hombres de negocio, los Vasili? Bueno, este es mi hijo, Slavik. Él dirige la corporación. Te haré rica. Pídeme lo que quieras. Cumpliré cualquier deseo». Esbieta apartó la mano de un tirón. «No necesito nada.
sobre todo porque no me llevo bien con los millonarios. A tu hijo lo salvó un vagabundo, un hombre muy gracioso, como un gorro a rayas, como Papá Noel. Así que darle las gracias. Yo solo hacía mi trabajo. No me importa. Millonario, vagabundo, estoy obligada a salvar las vidas de cualquiera. Hice un juramento hipocrático. El anciano empresario recogió a su hijo y se lo llevó. Y Elzbieta, cansada, volvió a casa tambaleándose, sin sentir los brazos ni las piernas. Ni siquiera quiso comer. Se duchó y durmió toda la noche. Pasaron un par de semanas. Elzbieta trabajaba como de costumbre. Seguía yendo a su odioso trabajo por pura fuerza. Y recordaba lo bueno que había sido trabajar en la brigada de ambulancias. De repente, un coche lujoso se acercó al centro de desintoxicación. Y un joven vestido muy caro, el mismo al que ella había ayudado, se bajó y se acercó. «Hola, mi salvadora. No solo tienes un corazón amable y receptivo, también eres una mujer increíblemente hermosa. Estas flores son para ti. Tómalas. Son de corazón. Mi nombre es Slavik. ¿Y tú?» Elzbieta se alegró. Incluso se sonrojó. Y los patrulleros que traían otro cliente borracho hasta silbaron. «Vaya, por fin, Elzbieta, se aprecia tu trabajo». «Gracias. Es un placer. ¿Cómo te encuentras? ¿Te has recuperado? Tienes buen aspecto. Tal vez tienes náuseas, algún mareo». Slavik sonrió. «Todo va bien. No te preocupes. Tus manos de oro han sido un milagro. La herida se ha curado muy rápido y sin complicaciones. Elzbieta, tengo para ti una gran noticia. He estado investigando por qué un médico tan bueno está trabajando en un lugar de desintoxicación, porque está claro que no perteneces a este lugar, y he averiguado quién ha tenido que ver. Bueno, a partir de hoy, un nuevo médico jefe del hospital ha sido nombrado, y tú vas a ser de vuelta a tu antiguo puesto, por lo cual estoy personalmente muy feliz. Además, mi padre encontró al vagabundo que me salvó y me llevó en brazos al puesto de sobriedad. Resulta que Iván es un hombre muy decente, un antiguo profesor, solo que tiene un destino muy complicado. El hijo era disfuncional y por maquinaciones dejó a su propio padre en la calle, así que ahora no es un vagabundo. Trabaja en nuestra mansión como jardinero y cobra un sueldo muy decente. Elzbieta no salía de su asombro y seguía repitiendo. ¿Es verdad? ¿Voy a volver a la subestación? Es la mejor noticia que he oído en tanto tiempo. Gracias, Slavik. ¿Y cómo fue que te atacaron? ¿Encontraste a los bandidos? Slavik respondió. Iba de camino a unas negociaciones. Había una reunión programada en un restaurante. Por el camino, me detuve a comprar un ramo de flores. Había una mujer en la delegación, en señal de respeto. En cuanto di un paso atrás, estos jóvenes corrieron detrás de mí y empezaron. «Dame un cigarrillo». Y entonces, a la manera clásica, estalló una pelea. Al principio me defendí, pero eran 3 y yo estaba solo. Entonces, uno de los sinvergüenzas sacó un cuchillo y empezó a blandirlo en la cara. Entonces, ya sabes del resto. Perdí el conocimiento y eso fue todo. Me desperté y vi un ángel tan hermoso con una túnica blanca. Pensé que había ido al cielo. Aún no han encontrado a los bandidos, pero mi padre está trabajando en eso. Ojalá se haga justicia y reciban lo que merecen. El médico sonrió. Bueno, menos mal que todo acabó bien. Me alegro por ti. Recupérate y cuídate. El hombre solo bajó los ojos y sugirió tímidamente. Disculpa, Elzbieta, pero ¿puedo invitarte a cenar con papá? Como un agradecimiento. No pienses nada malo. Somos gente decente. Es que me gustas mucho como persona y como mujer y me gustaría hablar. Pavo y deliciosas ensaladas están programadas. Era una especie de déjà vu. La situación se repetía, como aquella vez con Ilya. Era como una obsesión. Elzbieta se preguntó si debía ir. Después de todo, no había tenido más que desgracias de la gente rica en su vida. No terminó bien la última vez. Pero por alguna razón, Slavik, al igual que su padre, parecían gente muy agradable.
y decidió: estoy de acuerdo, sobre todo desde que me devolvieron mi antiguo trabajo. La cena estaba prevista para el sábado. Durante todo ese tiempo, a Elzbieta se le agolpó en el alma un sentimiento de incomprensible ansiedad. Enseguida le vino a la mente el canalla de Escurato, que tantos disgustos le había causado, y el canalla de Ilya, que además también era un ricachón. Ella, inconscientemente, esperaba algún tipo de trampa. El estereotipo en su mente, después de todo lo que había pasado, era que todos los hombres ricos y ricachones eran todos unos bastardos. No les importa la ley, no tienen conciencia y no les importan los sentimientos de los demás. Así que estaba muy preocupada cuando subió al taxi para ir a la mansión, pero me abrió la puerta una simpática niña de unos 7 años y me saludó con una amistosa invitación. «Hola, te estamos esperando. Pasa. Yo me llamo Ira. ¿Salvaste a mi papá? Me lo ha contado todo. Gracias. Estaba tan preocupada por él». Elzbieta se salpicó las manos. «Yo soy Elzbieta, y si hubiera sabido que una persona así vivía aquí, princesa, sin duda te habría traído un regalo. Lo único que hice fue prepararte un delicioso pastel, un pastel de miel». La niña sonrió. «Vaya, me encantan los pasteles. Gracias». Slavik se rió. «Hola, Elzbieta. Todo está listo. Pasa, lávate las manos y ven a la mesa. Vamos a celebrar la recuperación de mi hijo y tu reincorporación. Prueba el pavo. Mi hijo y yo intentamos no secarlo demasiado. Y esta es Ira, mi nieta, la favorita de mi padre y de mi abuelo. ¿Tienes hijos? ¿Marido?» Elzbieta se entristeció. Es un tema complicado. Lo que pasa es que ni marido, ni hijos, y probablemente nunca los tenga. Es una larga historia, y me encantan los niños. La velada transcurrió muy bien y con mucho ánimo. Toda la tensión y la ansiedad se desvanecieron en algún lugar, y Elzbieta se sintió tan a gusto en ese hogar tan hospitalario. Se enteró de que la mujer de Slavik había muerto prematuramente. El empresario resultó ser hombre de una sola mujer y no volvió a casarse. Era muy sincero al respecto. «Sabes, Elzbieta, tras la muerte de mi mujer, Larisa, algo murió en mí, en el sentido literal de la palabra. No podía amar a nadie más. Intenté tener una aventura, pero no fue lo mismo. Quedé vacío por dentro. Eso es todo. Solo el corazón de mi nieta se derritió. La quiero tanto». Elzbieta preguntó Slavik con cautela. «¿Dónde está la madre de Ira? Su esposa?» «Está lejos». El hombre se puso serio y en voz baja comentó su relato. «Conocí a mi mujer, Lena, cuando era estudiante. Yo entonces estudiaba economía y ella teatro, estudiando para ser actriz. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de un amigo común, Kirill. Siempre me gustaron las chicas brillantes, atrevidas y provocativas. Lena era así. Me retorcía como quería. Podía empezar a coquetear con mi amigo, como en broma, pero aún así, o no coger el teléfono, así, incluso si no estábamos peleados. Estaba tremendamente celoso de ella y me enamoré perdidamente. Todo el mundo me disuadía de casarme. Padres, amigos, conocidos. Volvían la cabeza e intentaban hacerme entender. «Slavik, no hagas ninguna estupidez. Todo el mundo sabe que Lena es una fácil. Se lleva a los hombres. Es un martillo pilón en la cama, solo para conseguir su propio dinero. Y luego te deja. No tengo ni una pizca de conciencia. Solo va por ti porque eres un hombre rico. Le importan un bledo los hombres. Te perderás con ella. ¿Qué clase de esposa es? Es un hazme reír». Pero como un burro testarudo, me peleaba con todo el mundo, pensando que solo estaban celosos de mi felicidad y me decían cosas feas a propósito. Fui yo quien insistió en una boda anticipada.
Idiota. Me parecía que así Lena sería solo mía, y sería una esposa ejemplar. Pero después de la boda, yo mismo empecé a darme cuenta del error que había cometido. Pero ya era demasiado tarde. Lena no quería cambiar en absoluto. Seguía actuando de forma insoportable. Podía desaparecer con sus amigas hasta la madrugada, en una discoteca, y no le importaba en absoluto que yo estuviera nervioso y estuviera preocupado. Cocinaba fatal, y tampoco quería hacer nada en la casa. Intenté que se pusiera a trabajar, pero ni siquiera dominaba el puesto de secretaria. Lo dejaba todo pasar, y pronto tuvieron que echarla. Pero sí era una actriz nata. Era una mentirosa, muy lista. Cuando necesitaba algo, se paseaba como una zorra en círculos, igual que una bonachona, pero debía conseguir lo que quería. Ya está. Luego seguía la vieja vida de juerga. Estaba tan agotado por ese constante nerviosismo. Al fin y al cabo, los negocios son duros y complicados, y yo quiero descansar al menos en casa con tranquilidad. Pero la pesadilla más aterradora empezó cuando se quedó embarazada. Yo, tonto, estaba contento de tener por fin un bebé. Mi mujer, ella, sentaría cabeza. Su instinto maternal se pondría en marcha, y nuestras vidas por fin mejorarían. Pero no. Lena seguía teniendo rabietas conmigo. Salía con sus amigos. Incluso llegó a beber alcohol. Nos peleábamos muchísimo, y después del parto, se volvió loca. Dejó a Ira, y se fue volando a la frontera con un novio de visita. Fue un shock y una vergüenza para mí. Ni siquiera quería vivir. Y él mismo, con sus propias manos, anidó esta serpiente en su pecho. Es verdad lo que dicen, el amor es ciego. Leonid intervino en la conversación. Fue entonces cuando no pude soportarlo. Era doloroso ver cómo sufría mi hijo. Por eso le quité los derechos de madre y ayudé a Slavik. Mejor que tener una madre tan sola. Así que vivimos juntos, cuidamos y criamos a nuestra princesa. Aunque por supuesto, por muy buena que sea la niñera y por mucho amor que le dé, su nieta no recibe suficiente de su madre. Svieta sacudió la cabeza y también se sinceró un poco. Sí, lo siento. Creía que solo los hombres eran unos canallas. Una vez salió un chico en la calle, igual que a tu hijo, y él concretó una cita conmigo. Era un hombre rico, lo quería tanto, estaba locamente enamorada de él. Él también me lo juró, pero en cuanto me enteré de que estaba embarazada, Ilya me dijo que me deshiciera del bebé, porque ya tenía una prometida. Pensé que me iba a morir de la humillación. Rompimos, me negué a abortar, pero al final perdí al bebé de un ataque de nervios. No solo es eso, se complicó y ahora es poco probable que pueda tener hijos. Slavik dijo pensativo: Lo siento. Ahora lo entiendo, porque estabas tan recelosa cuando te invité a cenar. No te preocupes, nadie te va a hacer daño en esta casa. Al contrario, siempre eres bienvenida. ¿Por qué no encendemos fuegos artificiales todos juntos? Compré algunos para la ocasión. A Ira le encantan. A partir de ese día, Svieta empezó a visitar a Slavik cada vez más a menudo. La mujer se hizo muy amiga de Ira. Hablaban durante mucho tiempo, jugaban juntas o cocinaban algo. También compraron hilos y aprendieron a tejer juguetes. Una habilidad que había aprendido de su abuela. Hacía tiempo que Slavik estaba enamorado de Svieta, desde el primer segundo que la vio, pero no lo demostraba. Tenía mucho miedo de hacerle daño. Al fin y al cabo, ella ya había sufrido lo suficiente. ¿Y si se lo tomaba mal o se ofendía? A Svieta también le gustaba mucho Slavik, pero escondía sus sentimientos muy profundamente en el rincón más secreto. Temía que, si se abría,
volverían a herirla, apuñalarla por la espalda. La experiencia traumática de sus anteriores relaciones le impedía entablar otras nuevas. Se acercaba un cumpleaños de Svieta. Nunca lo había celebrado, ni siquiera desde niña, ya que su abuela no tenía ni dinero ni oportunidades para hacerlo. Y con Ilya rompieron pronto. Incluso, en la subestación, intentaba no hacer publicidad de su cumpleaños. No quería llamar indebidamente la atención. Para ella, era un día cualquiera, nada más. Era su día libre. Quedarse solo en casa le daba náuseas, así que horneó galletas de jengibre y fue a ver a Slavik, el día antes de lo acordado. Echaba mucho de menos a Ira y a Slavik. Fue recibida por toda la casa con un enorme ramo de flores y globos y gritó con alegría: ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! A Svieta se le saltaron las lágrimas. Estaba tan contenta. ¿Cómo lo sabían? Nunca nadie le había felicitado así. Pero ahí no acababan las sorpresas. En el salón había una mesa de lujo con todo tipo de cosas. Ira se acercó a la mujer, con mirada misteriosa, le entregó un cuadro en un marco. «Este es mi regalo. Tómalo, tía Svieta. Lo he pintado yo misma». El dibujo representaba una hermosa naturaleza. Un sol radiante y 4 personitas. La niña empezó a explicar. «Ese es mi abuelo con bigote. Con la chaqueta roja, el más guapo, es mi papá. Esa soy yo, con vestido. Y esa eres tú. Me gustaría mucho. Quiero que vivas con nosotros y que seas mi mamá. Eres tan interesante, eres muy amable y buena». Svieta se emocionó hasta las lágrimas. Abrazó a la niña y le susurró: «Gracias, mi niña. A mí también me gustaría mucho que fueras mi hija. Pero después de todo, no depende solo de mí». Slavik se acercó a la mujer, abrió una cajita de color escarlata. Había un anillo muy bonito de compromiso y dijo: «Así es, Svieta. Depende de mí. Hace mucho tiempo que estoy enamorado de ti. Desde aquel mismo instante, cuando abrí los ojos y vi ante mí a un hermoso ángel de belleza sobrenatural. No quería hablarte de mis sentimientos, para no herirte ni ofenderte. Pero ahora, en tu cumpleaños, he decidido hacerlo después de todo. Svieta, cásate conmigo. Eres una mujer dulce y encantadora. Solo se puede soñar con una esposa así. Ira también te quiere mucho. Entonces, ¿estás de acuerdo?» Leonid también se unió a la conversación. «Por mi parte, estaría encantado de tenerte. No voy a dejarte marchar. Comprendo que te cueste decidirte, porque ya te han hecho mucho daño antes, pero no te preocupes. Te cuidaremos como a una familia». Svieta rompió a llorar, sin contener ya sus emociones, y contestó con sinceridad: «Queridos, los quiero tanto a todos. Realmente son la familia que nunca tuve. Slavik, estoy de acuerdo. Ira, hija mía, te voy a amar como si fueras mía. Incluso más. Eres una niña tan maravillosa. Los abrazaré a todos. Este es el día más feliz de mi vida. No puedo creerlo». Un alegre Slavik descorchó una sonora botella de champán y proclamó: «Levantemos todos nuestras copas. Hoy vamos a celebrarlo por partida doble. Por ti, cumpleañera. Ahora todos tus días serán felices. Te lo prometo. Hasta el fondo». El cumpleaños de Svieta fue maravilloso, el mejor de todos. La familia almorzó deliciosamente y luego jugaron tenis. Todos juntos, reunidos en un enorme cuadro de rompecabezas, divirtiéndose y haciendo el tonto. Incluso los más veteranos no reconocieron a Svieta en el trabajo. Hasta tal punto había cambiado. Le ardían los ojos,
y su encantadora sonrisa nunca abandonaba su rostro. La mujer estaba tan radiante de felicidad. Ahora solo hablaba de su hija, de su marido. Por fin se sentía una mujer hecha y derecha, y no una cáscara vacía y defectuosa. Ira fue a primer curso. Cuánto alboroto y preparación hubo. Elzbieta hizo todo lo posible. Le trenzó el intrincado peinado, repitió con la niña los versos que estaba aprendiendo para su discurso en la regla. Había estado trabajando en mi uniforme toda la mañana. Slavik estaba terminando el desayuno, cuidadosamente preparado de su esposa. Observó esta imagen y dio gracias al cielo por haberle enviado por fin una esposa tan hermosa y cariñosa y una madre para Ira. Recordó a su exnovia con un escalofrío. Slavik y Elzbieta vivían muy amistosamente, incluso si había una pequeña discusión. La mujer siempre lo suavizaba, simplemente se acercaba a su marido, la abrazaba y le susurraba: «Ya basta, te amo». Esta frase mágica tenía un efecto instantáneo en el cónyuge, e inmediatamente desaparecía todo resentimiento y malentendidos. Sonreía y se derretía. Durante las vacaciones de otoño, Ira pidió mucho a los padres para que le llevaran al parque acuático, y decidieron recompensarla por sus buenas notas. Slavik, por supuesto, refunfuñó un poco. ¿Cómo te imaginas? Un hombre adulto, responsable, y chapoteando con los niños. Ni siquiera lo sé. Pero Elzbieta le convenció. «Venga, cariño, vamos. Yo nunca he descansado. Nos olvidaremos de nuestras preocupaciones y volveremos a sentirnos niños. Ira estará contenta. Es tan importante para ella que pasemos tiempo con ella». Las vacaciones fueron maravillosas. Se divirtieron, nadaron en la piscina, tomaron batidos. Ira bajaba por los toboganes gritando y chillando. Pero por la noche, Elzbieta se sintió mal de repente. Temblaba. Le salió una especie de sarpullido y vomitaba mucho. Repasó los síntomas en su cabeza como una doctora y nada entendía. Alergias. ¿Pero a qué? No he comido nada exótico, ¿verdad? Y las náuseas no tienen sentido. ¿Cómo me duele la cabeza? ¿Qué pasa? Slavik, preocupado, no se separó de su mujer. Le ofrecía té caliente y agua mineral, sin saber cómo ayudarla. Se lamentaba. Y yo le dije: «Olvídate de este parque acuático. Sería mejor ir al circo o a las atracciones. Es que el agua está clorada. Mañana iremos al médico. No me gusta todo esto. Estoy preocupado por ti». Elzbieta sonrió con fuerza. «Cariño, yo soy médico. No seas ridículo. Está bien. Hablaré con mis colegas y me haré unas pruebas por si acaso». Al día siguiente, la mujer se decidió a ser examinada y se hizo un análisis de sangre. Por extraño que parezca, todo era normal, pero el malestar no hacía más que intensificarse. La incomprensiva Elzbieta decidió consultar a un profesor que conocía, Sergei. Este la examinó, la escuchó atentamente y declaró: «Sí, querida. Sacas un suspenso, tratas a los demás, pero no te das cuenta de las cosas evidentes de ti misma. No tienes ninguna enfermedad. Solo estás embarazada. Ve al ginecólogo. Hazte una ecografía. Todo saldrá bien. Estoy seguro, 100%. Elzbieta solo sonrió tristemente. ¿De qué estás hablando? Es imposible. Después del aborto, mi médico dijo que no tendría más hijos. Lo acepté hace mucho tiempo, así que no se trata de un embarazo». Sergei la miró con picardía. «Te apuesto una enorme tableta de chocolate a que tengo razón. ¿Cuántos años de práctica?». Aturdida por semejante afirmación, la mujer decidió volver a comprobarlo, así que fue al ginecólogo. Casi se cae de la silla.
cuando se confirmó el embarazo. Por un lado, es una gran felicidad. Podría decirse que un milagro, porque hace tiempo que se creía estéril. Pero por otro lado, inmediatamente le vinieron los malos recuerdos. ¿Cómo se le cuento a Slavik? ¿Y si resulta como con Ilya? Tal vez él no quiere. Ya tiene a Ira. La quiere. ¿Para qué necesita otro hijo? Svieta callaba obstinadamente. Se atormentaba a sí misma. Lloraba en silencio. Y no sabía qué hacer. Le parecía que si le contaba lo del embarazo, su sufrida y ansiada felicidad, se desmoronaría enseguida. También Slavik estaba agotado y no acababa de entender el comportamiento de su mujer. Debe haberse desenamorado de mí. Y vives conmigo solo para... No hagas daño a Ira. Se vuelve taciturna y sombría. Se aleja por la noche y llora. Solo el experimentado Leonid resolvió todo de un golpe, completamente por accidente, en el desayuno. Ira comió y fue a prepararse para ir a la escuela. El hombre mayor miró atentamente a su nuera y le preguntó de frente: ¿Cuánto tiempo vas a estar callada, Svieta? Hasta que tu barriga crezca más que tu nariz. Slavik ya está agotado. Se ha convencido de que te has desenamorado. ¿De qué tienes miedo? Díselo a todos, o lo haré yo. Hace tiempo que tengo claro lo que te pasa. La mujer, asustada, se puso pálida como la tiza y susurró: Bueno, ahora que lo has descubierto, tendré que confesarlo. Estoy embarazada, desde hace 3 meses. Estoy tan asustada. ¿Qué pasa si Slavik no quiere otro bebé? Tiene a Ira. Pasé por lo mismo una vez. Cuando mi novio se enteró de que estaba embarazada, me dejó. Luego tuve un aborto involuntario. Simplemente no podré soportar que pase de nuevo. Y no pudo soportarlo, y lloró como un bebé. Slavik saltó en su silla. Svieta, tonta, querida mía. ¿Qué te pasa? Soy feliz. Voy a tener un bebé. Es una locura. Ira, ven aquí. ¿Qué noticia? Estás a punto de tener un hermanito o hermanita. La niña arrojó su maletín y gritó: ¡Hurra! Hacía tanto tiempo que quería tener una hermana. Voy a decírselos a todos en el colegio. Les dará tanta envidia. Porque yo no tengo. Pero Mila tiene un hermano. Mishka tiene 2. Y yo estoy sola. Pero entonces, ¿por qué llora, mamá? Svieta finalmente exhaló y sonrió. Uf, estoy llena. Pásame ese tarro de allí. Y se atiborró de pepinillos con gusto y crujió de placer. Slavik insistió en que su mujer pasara a realizar trabajos ligeros durante el embarazo. Ahora no acudía a las llamadas, sino que se limitaba a rellenar formularios y asesorar a los pacientes. El embarazo transcurrió con normalidad, no como la anterior vez. Slavik la rodeó de cuidados y amor. La llevaba y la recogía personalmente del trabajo. Daban muchos paseos. Acariciaba su vientre redondo y hablaba con su hermanita. Ya había pensado un nombre para ella: Oksana. Todo el mundo estaba muy nervioso antes del parto, pero era la propia Svieta la que más pánico sentía. Demasiado brillante y doloroso era el recuerdo del último aborto espontáneo, así que cuando la llevaron a la maternidad, estaba histérica, gritaba. Enojó por completo a todo el personal de enfermería, con una sola pregunta: ¿qué con mi bebé? Y solo se calmó cuando le pusieron al bebé en el pecho. Estaba más contenta que nunca. Aquel pequeño bulto, chirriante, le era tan querido que ni todas las riquezas del mundo podían compararse con él. El parto duró mucho tiempo y no fue fácil, y el pobre Slavik casi se puso gris, esperando en el pasillo el resultado. Le parecía que había pasado una eternidad.
y Esbieta aún no daba luz. Finalmente, una alegre enfermera salió a su encuentro y le dijo: «Muy bien, papá. Cálmate. Todo va a estar bien con tu mujer y con tu hija. El peso es de 3.800 y la altura, te diré, aquí, exactamente 48 centímetros. Felicidades. Ahora ve a casa. Mañana ven a visitarnos. Tenemos un régimen. Esa es la regla». Durante toda la noche, los felices padre e hijo bebieron coñac y celebraron la aparición de un nuevo miembro de la familia. Leonid dijo en su embriaguez: «¿Ves, hijo mío? No hubo felicidad, sino que ayudó la infelicidad. Si no hubiera sido por ese gamberro e Iván, tú y Esbeta nunca se habrían conocido. Debe ser el destino». Slavik asintió. «Es verdad, papá. Solo ella me hace sentir como un hombre de verdad». Pasaron 3 años. La niña creció, complació a sus padres e Ira estaba encantada de cuidarla. Un caluroso día de verano, la familia decidió ir al río para que los niños chapotearan y tomaran el sol. Les gustaba descansar en la privada, costosa base turística. Oksana e Ira se divirtieron saltando en el inflable. Esbieta y Slavik tomaron el sol en las tumbonas, bebían cócteles y cuidaban de los niños. Un conserje de aspecto triste caminaba por la playa, recogiendo botellas y basura en una bolsa. Al acercarse al bar, Esbieta le echó un vistazo. Sus rasgos le resultaban sutilmente familiares. Se preguntó: «¿Dónde he podido ver a este hombre? Dios, no me acuerdo». Mi marido dijo: «Bueno, tal vez no lo has visto nunca. ¿Algún paciente tuyo? ¿Cuántos de ellos han pasado por tus manos a lo largo de los años?». Cuando él pasó junto a ellos en dirección contraria, este también se quedó mirando a Esbieta, y entonces no pudo soportarlo y preguntó: «Jovencita, ¿tienes un cigarrillo?». La voz, ella recordaba su voz. Era Ilya. Increíble. Esbieta levantó la mirada. «Ilya, eres tú. Dios mío, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué eres conserje? Y los millones y montañas de riquezas. ¿Dónde está tu mujer, que no se avergüenza de dar la cara en público?». El hombre se sintió terriblemente incómodo. Se le caló la gorra sobre los ojos y murmuró: «Lo siento mucho, Esbieta. Después de que tú y yo rompiéramos, todo se torció en mi vida. Me casé con Ilona y resultó ser una víbora. Me lo exprimió todo y luego me dejó y le cedieron mis cuentas a ella. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Y así es como acabé muerto, como un halcón, borracho de dolor. Así, reducido a un conserje. Sin embargo, tú te ves bien, y nuestro hijo». Esbieta respondió con sarcasmo: «Mi marido y mis hijos no tienen nada que ver contigo. No quiero estar contigo. No voy a hablar contigo». Ilya siguió: «Escucha, Esbieta. Dame dinero para una cerveza. Veo que no eres pobre». La mujer sacó su monedero y le echó exactamente la cantidad que le había dejado como limosna, y añadió: «Tómalo. Te lo devuelvo. Que tengas un buen día». Preocupado, Slavik se acercó a su mujer, la abrazó suavemente y le preguntó: «¿Todo bien, mi amor? ¿Es este tu conocido?». Esbieta sonrió: «No. Solo es un conserje. Se equivoca. Estaba pidiendo cerveza. Le he dado un poco. ¿Te importa?». Slavik se limitó a hacer un gesto con la mano. «Me la ha dado y ya está». Y le dijo bruscamente a Ilya: «¿Qué más quieres? Vete. No molestes a mi familia, o llamaré al guardia de seguridad». El guardia vino corriendo al escuchar el ruido y le gritó al conserje: «¿Qué haces aquí, vago? No molestes a esta gente decente. Sal ahí fuera y barre el recinto, o te despido». Ilya se dio la vuelta, miró furioso a Esbieta
y se acercó tambaleándose, avergonzado. Estaba ahogado por la ira y el resentimiento. Todo su interior bullía. Ilya lloraba a lágrima viva. ¿Cómo me has humillado? Me tiró el dinero como limosna y se acordó. ¿Cómo exactamente cuánto le había dado en el momento que se quedó atrás? Mírala, un médico ordinario, pero se las arregló para casarse con otro hombre rico. Tantos años han pasado y ella todavía florece y huele hermosa, como siempre. Soy un tonto. No debería haber escuchado a mi padre y haberme casado con Elzbieta. ¿Y ahora qué? ¿Dónde están mis millones? Junto con Ilona, desaparecidos. Me voy a tomar una cerveza, tengo los nervios destrozados. El hombre compró cerveza, taranca, y se fue a ahogar sus penas. Era lo único que le quedaba. Nunca cayó en cuenta de que había pagado por su vil y despreciable acto, y que no se trataba de un accidente, sino de un patrón. Y Elzbieta y Slavik limpiaron a sus bebés con toallas, los calentaron y los alimentaron con golosinas. La mujer acuñó a su tesoro, Oksana, y acarició el pelo mojado de ira. Observó con cariño cómo Slavik cuidaba amorosamente de sus hijos, y se dio cuenta de que es la mujer más feliz del mundo. Después de todo, tiene lo más importante, una familia que la quiere. Tenía lo más importante, una familia cariñosa. No sintió pena por Ilya. Nada en su interior tembló. Sabía que tenía exactamente lo que se merecía.